Bienvenidos a un comentario más de los que venimos desarrollando de nuestra lección de escuela sabática del libro de Isaías. Para hoy, nuestro estudio titula Nada que temer cuando tememos a Dios. Un título bastante curioso y precisamente aborda, aunque no a toda su profundidad, una de las expresiones que ha causado mucho debate e inclusive confusión, y es el llamado a temer a Dios. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Está bien dicho temer a Dios? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Recordando simplemente que el pueblo de los judíos, la nación judía, está enfrentando una amenaza, pues Asiria quiere conquistarla. Y dentro de eso precisamente entra el llamado de Dios a la calma. Dice Isaías capítulo 8, versículos 2 y 13. No llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. En otras palabras, no tengan temor en vano, no tengan temor a cosas infundadas, no tengan temor a todo lo que se dice. Miren, haciendo un pequeño paréntesis, el profeta Isaías en nuestros tiempos también aplicaría este mensaje, y es que el mundo crea toda clase de conspiración, de amenaza. El año pasado, recordarán, el temor a las antenas 5G, que era totalmente infundado y no era cierto, y ahora el temor a las vacunas, de conspiraciones, que las élites, que nuevo orden mundial. El profeta diría: ¿por qué andas perdiendo tiempo y miedo en esas cosas? No tengas miedo a eso. Si vas a temer a alguien, en todo caso teme a Dios, al Señor de los ejércitos. A Él santifica, y a Él sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. Eso es lo que escribe el profeta. No andes llenándote de miedo en el mundo. No temas, dice el Señor. Si vas a tener miedo, en todo caso, tenme miedo a mí. Tenme temor. Entonces, en primer lugar, no nos llenemos de ideas en este mundo. Así como le dijo al pueblo judío, no se llenen de miedo por gusto. Lo mismo a nosotros. Y en segundo lugar, aquí viene el punto: témanme a mí. ¿Qué significa realmente temer a Dios? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Bien, eso es lo que vamos a ir explicando con los siguientes versículos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, también hace mención al temor a Dios. En esta ocasión, el primer ángel aparece dando un mensaje, y cuando él proclama, dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otra vez aquí el ángel menciona esto: teman a Dios. Pero aquí añade detalles muy interesantes. Teman a Dios, dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Teman a Dios y denle gloria. Dos detalles adicionales. En primer lugar, el temor a Dios está muy relacionado a la adoración. Ojo con esto. El temor a Dios está muy relacionado a la adoración, y por supuesto también con el juicio. Pero la parte del juicio la vamos a ver ya al finalizar este comentario. La adoración a Dios tiene mucho que ver con el temor a Dios. ¿Y por qué? Porque en cierto modo, cuando uno mira a Dios, reconoce que Él es Dios, Él es único. No existe otro Dios, no existe alguien supremo en este universo, que Él tiene todo el poder. Entonces, obviamente, es reconocer que Él es grande, todopoderoso, es único, es Dios. En parte tiene que ver con ello. Ahora, esta adoración a Dios tiene que ver también con el conocimiento de Dios. Y para esto vamos a recordar un poco lo que dice Isaías y también el libro de Juan. Y también vamos a ver, por supuesto, el juicio del cual está hablando aquí el libro de Apocalipsis. Adorar y temer a Dios van de la mano. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que no existe otro Dios, que no existe otro líder en el universo, que no existe otro creador. Entonces yo voy reconociendo eso en Dios. Ahora, humanamente hablando, si yo estoy frente a un gran poder, por supuesto que en mi corazón puede entrar el temor. Sin embargo, aquí quiero aclarar un concepto que tenemos sobre el temor o sobre el miedo. Y es que nosotros
tenemos miedo a algo que nos va a causar daño. Por ejemplo, en un incendio vamos a tenerle miedo al fuego porque nos puede quemar, nos puede llevar a la muerte. Tenemos miedo a un accidente, tenemos miedo a una enfermedad porque nos puede causar daño, también la muerte, o nos puede quitar algún familiar. Entonces, tenemos miedo a algo que nos va a causar daño. Y ese es precisamente el conflicto que tenemos en nuestra mente. La Biblia me dice, teme a Dios porque Él es un ser supremo, porque Él es un Dios grandioso, porque Él tiene todo el poder. Entonces automáticamente en mi cabeza entra esta idea, entonces Él me va a hacer daño. No, no nos va a hacer daño. Al contrario, cuando tú vas conociendo a Dios, cuando tú vas teniendo una relación más estrecha con Él a través de tu culto diario, tú vas a ir conociendo lo que dice primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces tú irás conociendo el amor de Dios, tú irás conociendo su carácter y ese amor comenzará a echar fuera el temor. Porque lamentablemente hemos crecido en una cultura que nos hace temer a Dios equivocadamente. Entonces cuando yo voy conociendo ese amor a Dios, yo voy poco a poco echando ese miedo y en lugar de miedo lo que entrará en mi corazón será un profundo respeto, será una gran reverencia, será un sentido de adoración porque es mi Dios, es mi creador, es mi salvador, es mi redentor y así irá echando ese miedo que por alguna razón lo tengo. Sin embargo, recordarán que les dije que íbamos a ver el juicio. Pues bien, si yo camino de la mano con Dios, si yo vivo con Dios, si yo estoy tan familiarizado con Dios, no voy a tener miedo, voy a tener respeto y reverencia. Pero si yo decido alejarme de Dios, si yo rechazo su gracia, ahí sí puedo decir, ten temor. No porque Dios es malo y te va a hacer daño. No porque Dios va a chasquear los dedos y te va a causar daño y sufre como la falsa idea del infierno. No. Sino porque el Señor sí o sí va a derramar su juicio sobre esta tierra. Y ese juicio en gran medida tiene que ver con la destrucción del pecado. Y si yo por todo este tiempo he vivido aferrado y abrazando a un pecado, lamentablemente voy a ser destruido. Entonces, desde ese punto de vista, sí tiene sentido que Isaías me diga, teme a Dios. Si vas a tenerle miedo a alguien, teme a Dios, porque si tú no estás con Él, cuando Dios destruye el pecado, te va a destruir. Entonces, ¿qué haces teniendo miedo al hombre? ¿Qué haces teniendo miedo a esas conspiraciones que no son ciertas? Si vas a tener miedo, teme a Dios. Pero en lugar de tener miedo, de huir de Dios, mejor enamórate de Él, mejor conócelo, mejor estudia su palabra y encamínate con Él, que al final, cada vez que tú estudies tu Biblia, cada vez que tú te concentres en Cristo, te darás cuenta que verdaderamente su carácter es amor. Espero estar publicando dentro de poco el bosquejo de toda esta lección, como también te invito para que participes con nosotros de los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.